Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Me gozo mucho de estar hoy con ustedes aquí, hermano, y de grato privilegio poder estar en esta casa de oración que le rinde culto al Señor y servicio, así como hoy. Estamos lo que estamos, hermano. Amén. Quizás uno espera más congregantes, que toda la iglesia esté llena, pero a veces no es así. Y yo me acordaba como cuando Dios le habló a Gedeón: mira, no son una multitud, solamente vete con 300. Y eso bastaba para demostrar que Dios estaba con él, como Dios está aquí en esta noche. A su nombre, gloria. Amén. Yo le invito a ponerse de pie, gloria al Señor de Cristo, y abrir la Santa Escritura en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 4, para dar lectura del verso 26 al verso 29. Repito, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, daremos lectura del verso 26 al verso 29. Si usted está listo, me confirma con un amén. Mire, Cristo Jesús. Mientras usted busca la cita, bueno, yo de mi parte, gozoso de estar aquí. Vengo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Soy pastor y presidente de la Misión Cristiana, Misión de Iglesias, Camino hacia el Cielo Prometido. Por gracia de Dios, estamos en el norte de Guayaquil, donde también tenemos una confraternidad de pastores, llamada Confraternidad de Pastores y Ministerio Guayaquil Norte, donde también soy el presidente de la confraternidad, hermano. Y por gracia del Señor, ahora estamos de misión acá en Chimbote, Perú. Gloria a Jesús. Amén. Bien, estamos entonces en Marcos 4:26 y dice así, gloria a Jesús, la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ayúdenme levantando una palabra de oración, amén, para que el Señor nos hable. Gloria a Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites hoy de poder, Señor, recibir esta tu palabra que es santa y pura. Señor, rogamos que el Espíritu Santo ilumine vidas, mentes y corazones, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará y cumplirá el propósito de Dios con el cual ha sido diseñada e enviada, Señor. No queremos escuchar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino palabras tuyas llenas de poder que edifiquen nuestros corazones. Favores que te lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por él te damos gracias. Denle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento. Hermano, una de las parábolas que tiene una profundidad de conocimiento y algo que va a enriquecer el saber del conocimiento de la vida del creyente es la parábola del crecimiento de la semilla. Y yo le pido, sí, en el amor de Cristo, prestar toda atención para que usted pueda deleitar y gozar del alimento de la palabra en esta noche. Vive Jesucristo. Hermano, así como cuando Dios creó la tierra y puso en ella hierba verde que dé su fruto y que su fruto dé del fruto su semilla, así mismo existe un misterio de esta parábola. Amén. Porque el fruto tiene un proceso
para madurar, para que sea fruto. La misma hierba del campo tiene ahí un ciclo que Dios le ha puesto para que pueda producir vegetación, pueda producir árboles que den fruto y todo lo que el Señor le ha dado vida a la tierra. Porque la tierra tiene vida. En el momento que Dios dijo, reproduzca la tierra hierba verde y todo árbol con fruto que esté en él, Dios le dio vida a la tierra, pero también tiene su ciclo. Y por eso aquí lo especifica en la parábola. Cuando dice el ciclo, lo comienza a detallar justamente desde el verso 28, que usted ya lo leyó conmigo, de Marcos 4. Y dice así: porque de suyo lleva fruto la tierra. Dice primero hierba, mire, primero hierba, luego espiga, después dice grano lleno en la espiga. Este procedimiento, primero dice que es la hierba verde. ¿Qué representa la hierba verde? Representa el campo. ¿Qué simboliza el campo? El mundo. Vaya, preste mucha atención, pongan cuidado ahí. Luego dice espiga. ¿Qué es la espiga? La espiga representa una semilla, sea de cualquier semilla, pero representa la semilla. ¿Qué hace la semilla? Cuando brota pronto la semilla va a producir un fruto. A su nombre sea la gloria. El tercer ciclo dice grano lleno en espiga. ¿Qué representa esto? Representa el fruto cuando ya se ha multiplicado en abundancia. Y déjenme decirle hoy, a través de este mensaje, que Dios nos ha puesto y nos ha llamado para llevar fruto y para dar un fruto en abundancia y que nuestro fruto permanezca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre sea la gloria de Dios. Ahora, el ejemplo para entender cómo es este ciclo, de que cómo todo esto sale de la tierra y se reproduce de ella, está otra parábola, que es la de la semilla de mostaza. Veamos cómo una semilla tan diminuta, tan pequeña, va a reproducir un árbol sicómoro tan grande. Y Jesús lo explica ahí mismo, Marcos capítulo 4, verso 31 en adelante. Dice así: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus ramas. Dese cuenta. Y una vez me puse a investigar para saber cómo es una semilla de mostaza, y me la enseñaron y me hicieron ver que una semilla de mostaza es el porte de una semilla de girasol, pastor. El porte de una semilla de girasol. Digo, wow, esta semillita tan pequeña, tan diminuta, sembrada en la tierra, cultivada ahí, hace crecer un árbol tan grande, tan gigante. Así va a ser la vida de fe que cultivemos cada uno de nosotros para con Dios. Vamos a ver cosas grandes, vamos a ver señales, vamos a ver prodigios, vamos a ver el obrar de las maravillas de Dios en nosotros. A su nombre sea la gloria. Solo con un poco de fe, usted va a hacer que esa fe se active, que va a reproducir muchos milagros, muchas señales, muchas maravillas, se moverán a causa de su fe. Oiga, en el tiempo de Abraham todavía no existían las Sagradas Escrituras. En el tiempo de Abraham todavía no venía la ley de Dios, pero algo sí había: fe. A su nombre. Gloria a Dios. Antes de todas las cosas, fe. Fe es lo que siempre ha habido. Fe produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Más bien la esperanza nos trae como evidencia la manifestación gloriosa del Dios Todopoderoso. Y Abraham, por su fe, vino a ser llamado amigo de Dios. Porque la Biblia dice que le creyó Abraham a Dios
ser amigo de Dios. Ahora Jesucristo le dijo claramente a sus discípulos: vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Cuántos son amigos del Señor? A su nombre la gloria y el aplauso a Cristo. Aleluya. Pero ahora tenemos que calibrar la semilla. La semilla tiene que ser una buena semilla para que pueda llevar su ciclo y reproducir la hierba y su fruto. Y por ejemplo, Mateo capítulo 13, versos 37 y 38, habla en la Escritura. Mateo capítulo 13, versos 37 y 38 dice, hablando Jesús a sus discípulos, respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la hierba verde, ¿verdad? El campo, allá está, el campo afuera, está la hierba verde. Usted y yo tenemos que llevar la semilla de la palabra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. A su nombre. El verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Usted y yo, como iglesia de Cristo, no debemos hacernos problemas. Si no quieren recibir el mensaje, si no reciben al Señor, que el mundo está patas arriba, que el malo quiere seguir siendo malo, hermano, eso no es el problema nuestro. Usted y yo tenemos que sembrar la buena semilla que es la palabra del reino de Dios. Y la semilla hará su proceso, llevará su fruto aquel que la crea, aquel que la reciba, aquel que abra su corazón para que sea buena tierra. Eso no es el problema, si quien lo recibe o no. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros llevaréis y predicaréis de 12 en 12 en casa, os envío. Si alguien os recibe, a mí me recibe. Si no os recibe, pues sacudid los pies de ese lugar. Salid de ahí y volvemos, porque la paz de Dios se volverá a vosotros. Y buscar a quien sea digno de recibir esta palabra. Por algo dijo Jesús que las perlas no se las pueden echar los celos. A su nombre. Pero habrá alguien que me escuche, habrá alguien que me reciba, habrá alguien que le abra la puerta y alguien recibirá esta palabra. Y ahí es donde esta palabra va a echar raíces y usted y yo vamos a reproducir los frutos del reino de Dios. Dale fuerte el aplauso a Cristo. San Juan capítulo 12, verso 24. Sigue hablando Dios. San Juan 12, 24. Mire lo que dice aquí. Mire este misterio. Le dije que esta palabra tiene un misterio. La parábola de la semilla tiene un misterio. Y mire, San Juan 12, 24 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mire ese proceso. Que el grano, al caer en tierra, debe morir, debe podrirse, debe abrirse, debe partirse. Porque al cumplir este proceso, al podrirse y morir en tierra, va a brotar un hongo, una ramita. Y eso es señal de que ya va a haber ahí una semilla que va a llevar su fruto. A su nombre. Así mismo es la vida del cristiano. Totalmente igual. Porque cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos que morir para el mundo, para nacer una nueva criatura. ¡A su nombre! Y por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A su nombre, entiéndase bien eso. Usted y yo, para poder ser buenos servidores de Cristo, siervos del Señor y ser acreedores del galardón celestial, debemos morir primeramente. Morir al mundo y sus deseos.
Morir al yo, a la vieja vida. Amén. Morir a la vieja criatura para que entonces la palabra torne efecto en cada uno de nosotros y podamos ser entes y referentes del mensaje del Evangelio de Cristo. Pablo lo experimentó cuando iba rumbo a Damasco. Iba en su caballo, iba con cartas pedidas para aprender a los cristianos y meterlos presos porque los perseguían. Pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo en el camino, aleluya, fue tirado del caballo, aleluya, una luz lo cegó, pero escuchó la voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigue? Porque es a mí quien lo persigue, a su nombre. Y cuando entró en la ciudad de Damasco, obedeció a la voz que le habló, y Pablo entendió que necesitaba arrepentirse y nacer de nuevo. Y nunca fue el mismo después, sino un siervo de Dios, como lo somos muchos de los que estamos aquí. Denle fuerte el aplauso a Cristo, a su nombre, Señor. Mire el proceso del grano para poder dar fruto. Aquí lo explica claramente. El grano de trigo tiene que caer en tierra y morir, sea de cualquier tipo, de trigo o de mostaza o de cualquier otro grano. Y mire este proceso, cómo lleva para que pueda dar fruto. Y te digo algo: el Padre envió a su Hijo al mundo y Él tenía que cumplir una misión. Pero llegó el momento para que tú y yo podamos disfrutar del goce de una salvación tan grande. Cristo tuvo que ser llevado a la cruz. Te digo aquí: Cristo es la semilla enviada de Dios el Padre. Él vino a este mundo, pero Él decidió morir en la cruz. Amén. Y cuando Él muere en la cruz, resucita como un cuerpo glorificado para convertirse en el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen y le reciben en su nombre. Vive Cristo, dale fuerte el aplauso. Es decir, que el mismo Hijo de Dios, para darnos el fruto de la salvación, de la gracia, tuvo que morir. ¿Y cuánto más a nosotros nos espera morir, pero al mundo y sus deseos? Porque la Biblia dice: los que son de Cristo han crucificado su carne a sus pasiones y deseos. ¿Entiende ahora? Vamos a seguir un poquito más adelante porque hay mucha tela que cortar todavía. 1 Corintios 15, 36. Mire lo que dice aquí enseñando Pablo a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 15, 36. Y mire cómo trata a muchos creyentes que no entienden el nuevo nacimiento, que no han entendido la palabra de revelación, de vida. Le dice: mira, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Miren cómo los trata. Le dice: miren, hermano, no sean necios, no peleen con ustedes, no discuten con ustedes, porque la iglesia de Corintios tenía todos los dones, pero eran peleones. Se jalaban entre uno u otro, se mordían entre uno u otro y estaban así siempre en muchas discusiones y diferencias entre ellos mismos. Entonces por eso Pablo le dice así y le escribe estas palabras: miren, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. A su nombre. A su nombre. Para que nosotros seamos vivificados con Cristo y podamos entrar en el reino celestial para ser acreedores del mayor galardón en la vida eterna. Tenemos que morir para los deseos de este mundo. Tenemos que morir y renunciar a nuestro yo y a todas las cosas que nosotros estimábamos, que creíamos nosotros que estábamos en lo correcto, pero no es así. Tenemos que entregarlo todo y rendirlo todo a la cruz de Cristo. Tenemos que hacer que la imagen de Cristo en nosotros sea la que nos opere y ministre en nosotros. Tenemos que nosotros ser una nueva criatura. A su nombre. Y este mensaje sigue hablando muchas cosas. Vamos a ver acerca de lo que habla acerca del cuerpo. Mire,
cuando Pablo dice que lo que tiene que morir no es el cuerpo, sino el grano. Está hablando porque cuando tú tomas una fruta, la carne de la fruta tú la comes, la pulpa tú la extraes, ¿verdad? Pero queda el grano, tú lo que haces es botar la semilla, la botas. Pero cuando tú entiendes esto, tú dices, no voy a botar la semilla porque estoy dando semilla para irlas a cultivar nuevamente. A su nombre. ¿Te das cuenta de que la pulpa la comes, pero la semilla tú la vas a volver a sembrar? Y así vas a tener siempre tus frutos. Vive Cristo. Así mismo, de igual forma. Él habla, por ejemplo, del cuerpo. Este cuerpo que nosotros tenemos es la carne de pecado que está viciada a los deseos engañosos. Es justamente la carne de pecado la que tenemos que hacer morir, según lo que enseña Pablo en Romanos 6:6. Habla su Biblia en el libro de Romanos rápidamente, porque esto es un estudio que le estoy compartiendo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. A su nombre. ¿Entiendes la palabra, iglesia de Cristo? Que lo que el Señor nos está dando a conocer a través de este mensaje, de esta enseñanza, que nuestro viejo hombre tiene que morir, que nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y a fin de que ya no presentemos nuestros miembros como instrumentos del pecado, sino como instrumentos de justicia, para que tú ya seas, aleluya, un instrumento en la mano de Dios. Alaba su nombre, porque tú vienes aquí pero a servirle a Dios. Oiga, y a los serviciales se lo conocen, porque siempre está al lado de su pastor, ayudándole, atentos a todo lo que se requiera dentro de la iglesia, lo que se necesita. Siempre, ellos nunca le dicen al pastor, no puedo. Están ahí preparando la iglesia para el culto, arreglando, limpiando, aseando, porque eso es una señal de que el evangelio entró en tu vida, de que tú has nacido de nuevo. Vive Cristo para siempre. Y sigue hablando, Romanos 6:11, ahí mismo dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En antes tomamos el ejemplo, ¿verdad?, de lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. El cambio y la conversión de Pablo es el mayor testimonio que puede recibir una persona para entender lo que significa el nuevo nacimiento. Lo que significa decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y sigue hablando en Romanos 7, capítulo 7, versos 4 al 5, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, en esta carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A su nombre. ¿Por qué? La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Cristo. Un espíritu somos con Él. Y si somos un espíritu con Cristo, nosotros tenemos que morir para el mundo y sus deseos. A su nombre. Ahí vamos entendiendo. Porque es la forma de cómo nosotros podemos llevar frutos para el reino de Dios. Miren lo que dice San Juan capítulo 15, verso 8. San Juan capítulo 15, verso 8. Gloria al Señor. Si el Señor me permite, si no, el mensaje tiene mucho, pero lo puedo acortar también. San Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Qué
¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Pues precisamente eso. Dios está esperando que tú y yo llenemos fruto, que tú y yo demos fruto por el reino de Dios. Él está esperando, María, Carla, Dios está diciendo, Luisa, lleva fruto para Dios, reproduce los frutos del reino de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Es eso lo que Dios está diciendo. Los frutos, Dios no va a reclamar de los frutos. Y mire lo que dice mismo San Juan 15, 16 ahí mismo. Mire lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Miren este proceso cuando nuestro fruto está permaneciendo. Miren la importancia de que el fruto permanezca en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y muchos dicen, Dios no me escucha, pastor. Le he pedido por esta petición, Dios no me escucha. Vamos a ver. El pastor llama a los libros de la iglesia. Vamos a ver, mira, me veía el 7 miembro que trae sus diezmos puntuales. Tiene meses, pastor, que no está dando su diezmo. Y sigue la lista. Mírame si él está participando en el grupo de los que salen a evangelizar, de los que salen a hacer misiones. Pastor, tiene tiempo que ya no sale. Y así sucesivamente. Mírame si está en el grupo de oración de los intercesores que vienen a orar aquí por la iglesia, la obra de Dios y los hermanos. Tiene tiempo que ya no viene. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te conteste si no estás llevando los frutos del reino de Dios? Si aquí la Biblia me dice claramente y lo está explicando con detalle, lo dice claramente, aleluya, os he puesto, los escogí y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Estará llevando los frutos del reino de Dios? ¿O la iglesia duerme? ¿Qué hace la iglesia en este tiempo? ¿Estará haciendo lo que Dios dice que hagamos? ¿O estamos entretenidos, hermanos, en otras situaciones que nos están haciendo perder el tiempo? Hay muchos hermanos en las iglesias, no lo digo por esta pastora, no lo digo por los hermanos de aquí tampoco. Hay muchas situaciones en la iglesia que los hermanos están tan pendientes de ver qué es lo que les gusta y no les gusta en las iglesias y en las congregaciones. Están tan pendientes de ver aquello que dijo el líder o el pastor y dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el líder. Se pasan todo el resto de la semana solo pensando en lo que no están de acuerdo y solo viendo en aquello que no le gustó del hermano, de la hermana o de quien estaba dirigiendo. En eso la iglesia está entretenida cuando debe de reflexionar y entender que eso usted y yo lo tenemos que hacer a un lado, porque aquí me dice la palabra de Dios que yo tengo que permanecer llevando frutos para el reino de Dios. Yo creo, pastor, que Dios trajo a lo que Él quiere dar, porque muchas veces no es para todos la palabra, porque no todos la entienden. Y estamos los que estamos. A su nombre sea la gloria. Entonces vamos a ver la semejanza. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a la semejanza. Lucas 13, 19. Lucas 13, 19. Vive Cristo para siempre. Lucas 13, 19 dice, desde el 18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿A qué es semejante el reino de Dios? A un hombre que tomó un grano de mostaza y lo sembró en su huerto. Usted no sabe el precio que ha pagado su pastor y su líder para que usted pueda encontrar una iglesia como esta. ¿Cuánto le costó al pastor orar, ayunar, doblar su rodilla, quemarse las pestañas estudiando la Biblia para poder mantener una
una casa de oración como esta. Y mire cómo hay muchos feligreses. El enemigo los tiene entretenidos, perdiendo su tiempo en lo que le gusta, en lo que no le gusta, en lo que estamos o no están de acuerdo, cuando tenemos que hacer verdaderamente lo que Dios nos manda. A su nombre será gloria. Yo doy gloria a Dios por la vida del pastor Cisneros, que el Señor me ha traído de él. Y veo que a su edad no le es problema servirle a Cristo. Ayer, cuando hay muchos pastores que ya han pasado los 75 años, ya están colgando los guantes, están ya delegando otros en sucesión a ellos. Pero cuando un hombre está demostrando que no importa la edad, porque todavía tiene casa, todavía dice Señor, todavía puedo, todavía sigo, y un hombre a la edad de él, montar una radio y otra radio y predicar y mover predicadores, ¡ay, santo su nombre! Solamente aquellos, aleluya, que demuestran dar a conocer y ver de qué están hechos a su nombre, como el buen roble, como el buen barro. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dile Cristo para ti. Hay otra parábola que Cristo dijo en Mateo capítulo 13, verso 31. Si usted me puede acompañar. Mateo 13, 31. Claro, es la misma semilla. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. Es decir, que esta parábola, en secuencia de la que leímos, confirma lo que está diciendo Lucas, al igual que Mateo. En la misma habla del mismo procedimiento de la semilla de mostaza. Yo cuento y reitero y digo, hermano, yo estoy sorprendido de que una semilla tan pequeña, del porte del grano de girasol, de un árbol tan grande. Y lo mismo quiere hacer Dios con tu vida. Y eso requiere de fe. Y eso requiere de permanencia, de constancia, de comunión con Dios, de intimidad con Dios. Eso requiere de que tú siempre estés aquí y le digas: Señor, aquí. Denle un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Ahora entienda esto. ¿Por qué el ejemplo de Cristo? ¿Por qué ponemos a Cristo como ejemplo? Porque Cristo nos demostró obediencia al Padre cuando Él aceptó morir en la cruz. ¿Y cómo usted y yo vamos a entender de alguien que vino a salvar, decidió morir? Es una muestra del gran amor de Dios. Y poder descifrar esa palabra que dice en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahí está el mismo ejemplo del amor de Dios. Cristo, Él dijo a los discípulos: yo de mí mismo, dijo el Señor, de mí mismo pongo mi vida por la del mundo. Nadie me la quita, sino que yo mismo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Pero algo les dijo: he aquí, voy yo a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. A su nombre. Él está preparando una morada para ti y para mí. Pero nosotros somos los que tenemos que entender que el reino de Dios tiene una secuencia que ahora está destinada a los hijos de Dios. Por eso cuando Cristo predicaba, decía esta palabra: he aquí, el reino de Dios está entre nosotros. Porque Él era aquel reino que había enviado el Padre para salvar al mundo. A su nombre será. Pero había algo. Esto no entendían muchos judíos. Los doctores de la ley, escribas y fariseos, no lo entendían. Y la pregunta era que cómo es que ellos, siendo intérpretes de la ley, no podían entender eso. Aleluya, amén. Bueno, ya voy acordando el mensaje, porque ya vamos resumiendo de a poco. Para entender el misterio
de la resurrección de Cristo, es importante que tú y yo leamos Romanos 8:11. Abra la Biblia en Romanos 8:11. Mira esto, iglesia. Cuán importante es que tú y yo, nosotros, estemos sujetos al Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros o habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. El misterio de la resurrección de Cristo será que el Espíritu Santo vivificó el cuerpo de Jesús de la tumba y lo levantó bajo resurrección de gloria. Y dice la Escritura que si el Espíritu glorioso de nuestro Dios mora en vosotros, va a vivificar este cuerpo de muerte, este cuerpo mortal, esta carne de pecado, la vivificará. Aleluya. Y un día también nos vamos a levantar bajo resurrección, en el día de la resurrección de los muertos. Alaba y glorifica a Cristo. A su nombre. Por algo Jesús le dijo a Marta y a María, le dijo: el que cree en mí no morirá eternamente, sino que yo le resucitaré en el día postrero. Y le dice: ¿crees esto? A su nombre es para creer. Mire, por eso el misterio de la resurrección de Cristo se da esto. Un hombre santo que nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Un hombre que reprodujo, aleluya, los frutos del reino del Padre. Pero hay este misterio. Expuso su vida en una cruz y luego resucitó. Y para entender pues ese misterio, mire, acompáñenme por favor al libro de Filipenses, capítulo 3, verso 21. Eso complementa aquello que está diciendo Pablo aquí. Filipenses 3:21. Y esto es para la iglesia. Y esto es para la iglesia. Y dice así. Desde el 20 le digo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, aquí viene, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, al dar a conocer la Escritura que el cuerpo será semejante al de la gloria suya, significa que nosotros, nuestra resurrección no va a ser la misma que la de Lázaro. No es la misma, porque el Señor no resucitó a Lázaro, pero Lázaro iba a volver a morir. ¿Estamos claros? Nuestra resurrección va a ser una resurrección de gloria. Vamos a resucitar, pero no para morir, sino para vivir eternamente. Alaba y glorifica. Vamos a resucitar el cuerpo mortal a inmortal. Vamos a resucitar en inmortalidad para estar siempre con el Señor. Por eso la iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que accionar los dones que muchas veces están ahí ocultos, tapados o enterrados. Tienes que desenterrar tu don y poder servir al Señor de la mejor forma. El tema es que muchas veces dice: pastor, yo vengo que la voz de Dios me está hablando, que tengo que servirle. Bueno, oramos, pastor. Luego hijo, ven, vamos a orar. Y el pastor le dice: bueno, hijo, tú dijiste que quieres servir al Señor. Amén. Mañana te espero aquí 7:30 de la mañana para darte instrucciones de cómo servir a Cristo. Y viene el joven temprano, porque aquí estoy. Hijo, ven, tú vas a tomar la escoba, vas a tomar el crudo del trapeador, vas a barrer la iglesia, la vas a trapear y vas a limpiar las bancas. A su nombre. Y el chico se entristece. ¿Qué pasa? Yo le dije al pastor que quería servir a Cristo y que fuera a limpiar la iglesia. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Acaso no es lo mismo, hermano, el que barre, el que limpia, el que trapea, como el que dirige, como el que predica, como el que sale
Yo comencé limpiando los baños de la iglesia. Yo comencé limpiando las paredes y las telarañas de la iglesia. Que me decían a mí que yo parecía Spider-Man, porque yo me subía por donde está la estructura metálica, me agarraba de ahí, me agarraba así, me encaramaba así, cogía, me limpió mi boom, limpiaba todo eso. Y yo me sentía alegre y contento. Aleluya, me sentía gozoso. Trapeaba la iglesia, arreglaba el altar, todo, limpiaba las flores. Hoy en día ya nadie busca eso. Hay gente que solamente busca exhibirse, que le den púlpito, que le den cámara, que le den aplauso. Pero tú no, tú buscas servir a Dios de buena voluntad, hermano. Porque ahí está el secreto del éxito de un ministerio. Alaba al que vive, a su nombre será gloria. Dale fuerte la alabanza al Señor. Estamos terminando ya. Le pongo el segundo ejemplo. El primer ejemplo que le di fue de Cristo. El segundo ejemplo que le voy a dar es el de Abraham. Y está en Génesis capítulo 15, versos 4 y 5. Génesis 15, 4 y 5 dice: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Abraham se sentía triste, porque como él estaba pidiendo prole a Dios, Señor, tú me has dado prole, quiero un heredero. Y el Señor le dijo: te voy a dar tu heredero, lo tendrás. Pero pasaron un tiempo, pasaron unos años, y él decía: ¿quién me va a heredar mi fortuna si yo ya soy anciano? ¿Quién me va a heredar las yuntas de bueyes, de caballos, de ovejas, de ganado, todo lo que tengo aquí? Mis riquezas, todos mis empleados, mis sirvientes, ¿quién me va a heredar? ¿Acaso será ese damaseno que me ha acompañado, que se llama Eliezer? ¿Acaso ese sirviente damaseno me va a heredar? Y el Señor le dice: no te heredará sino un hijo tuyo te va a heredar, un hijo tuyo. Y escúchame, Isaac es el hijo de la promesa. Isaac representa la semilla de la promesa. A su nombre será gloria. Pero un día, cuando Dios, después de haberle dado su hijo Isaac, le pide que se lo presente en sacrificio, a su nombre, a su nombre. Oiga, me encanta esa parte, porque es donde Dios prueba la fe del corazón del hombre. Me imagino yo a Abraham triste, algo dolido, pero eso sí, obediente a Dios. Toma a su hijo y lo lleva al campo, lo lleva al monte Moriah. Y allá en el monte Moriah él se preguntaba: Señor, me has pedido el único hijo le pidió presentarse de sacrificio. Y mire lo que ustedes conocen la historia, voy a resumir. Muchas veces Dios está esperando aquello que tú más amas, aquello por el cual tú y yo le ponemos excusas a Dios, aquello que siempre decimos: no puedo porque tengo que atender esto. Puede ser tu negocio, puede ser tu hijo, puede ser algo que tú le estás dando más tiempo, y Dios te dice: tienes que sacrificar el Isaac que hay en tu vida y en tu corazón para que verdaderamente la revelación del reino de Dios entre tu vida. ¿Entiendes eso? Y cuando Abraham presenta a Isaac en sacrificio, Dios le envió su ángel. No lo hagas, porque ya Dios conoce que tú temes a Dios. Y de igual forma, Dios va a probar el corazón para ver, hermano, dónde está fundamentada nuestra fe. Si verdaderamente nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza está cimentada en Cristo, y que nada nos va a mover, nada nos va a conmover de ello. Porque tenemos que presentarnos a Dios un día, no con las manos vacías, porque Dios va a reclamar dónde están los frutos. Alábalo si no puedes alabar, iglesia, alaba a tu Señor, alaba. Dios va a reclamar un día dónde están los frutos. Y yo quiero decirte por la palabra de Dios que tú y yo somos los responsables de reproducir los frutos del reino de Dios. Yo entro ya para terminar el mensaje. La iglesia tiene que levantarse en este día. La iglesia tiene que accionar y dar a conocer quién es Cristo Jesús.
Dar a conocer a Cristo al mundo. Mira, la solución para los problemas de una nación, de un país, de una ciudad, no están en los líderes políticos, no están en los gobiernos de turno, ni en los gobernantes, no están en ellos, está en la iglesia. ¿Sabías eso? Está en la iglesia. Jesús dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada. Y el Señor dice: os doy potestad. Os doy autoridad. Él hizo una condelegación. El Padre le delegó y le dio toda autoridad. Y Él viene y confiere una potestad. ¿Usted sabe lo que es una potestad? Una potestad es como cuando usted va a un notario público y dice: mire, yo voy a viajar, pero yo tengo en mi familia un hijo, una hija, alguien que me va a representar y quiero dejarle una potestad notariada, notarizada. Y usted va y viene el notario, le otorga un poder, y ese poder le confiere que la persona que lo va a representar, sea su hijo, sea el mayordomo que quede encargado de sus bienes, este es el que le tiene, aleluya, que darle cuenta a usted, porque usted le dio un poder para que él pueda ejercerlo sin que usted esté presente. El Señor cumplió la voluntad del Padre. Él no va a estar presente en físico, en cuerpo, pero ha llegado a la iglesia y le ha dado autoridad a la iglesia y le ha dado poder a la iglesia. La iglesia tiene que desarrollar, la iglesia tiene que mostrarle que tiene un potencial otorgado y dado por Dios bajo autoridad divina. El poder de Dios es más que la de un poder que otorga un notario público. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? El poder dado por Dios es mucho más delegado por un poder que firma un notario público. Es una orden de lo alto, es una orden celestial. Y a la iglesia, es decir, a usted y a mí, nos toca cumplirlo. Dale fuerte el aplauso. Eso define. Hermano, la situación de un lugar, de un estado, de un país, de una región, de cómo la iglesia se levanta, de cómo la iglesia trabaja, de cómo la iglesia activa el poder de Dios, la autoridad de Dios. Aleluya. La Biblia dice que cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el tirano, el pueblo sufre. Por eso le digo que la iglesia es la que tiene autoridad. Jesús le dijo a Simón Pedro: Pedro, te he entregado las llaves del cielo para que abras los cielos, para que tú todo lo que haces en los cielos sea desatado en la tierra. Autoridad, poder. Y cuando le dice a Pedro: tú apacentarás mi iglesia sobre esta roca, que es de Cristo mismo, porque Cristo es la roca. Sobre esta roca edificarás mi iglesia. A su nombre. Sobre esta roca que es Cristo mismo, la piedra angular. Amén. La piedra reprobada por los edificadores, pero aceptada por aquellos que la recibieron. La piedra angular, la principal piedra angular, edificará la iglesia. A su nombre. A su nombre. Y por último le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A su nombre. Dale fuerte esa pantalla. Le digo claramente: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender en este tiempo. Eso es lo que la iglesia tiene que conocer, el potencial que tiene. Hay que salir a las calles, hay que predicar, hay que evangelizar. Ya nos están restringiendo, sí, pero todavía, porque somos luz. Mientras hay luz, hermanos, tenemos que brillar en un mundo de tinieblas, porque está pronto por terminarse la gracia. Yo quiero leer una parte, se me papeló una cita bíblica, porque con eso quiero terminar.
en una parte donde dice, hablando de Cristo mismo, a los escribas y fariseos, cuando le dice aquí, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será entregado a gente que produzca los frutos en él. Mire cómo les digo, el reino de los cielos será quitado de vosotros. ¿Por qué? Ellos no entendían la revelación, ellos no sabían lo que era nacer de nuevo, aunque muchos de los judíos habían comenzado a creer, pero no entendían este misterio, no entendían la revelación hasta ahora. Un judío no es el que predica el evangelio, un judío no hace misiones, un judío no anda por las naciones predicando a Cristo, a menos que, como dice Pablo, se convierta a Dios vivo para que el velo le sea quitado. Lo hace la iglesia, tú hermano, tu iglesia del Señor, tú y yo somos los llamados a hacerlo. Lo hace la iglesia, las misiones las hace la iglesia, ¿entiendes? Entender el reino de Dios lo hace la iglesia, echar fuera demonios lo hace la iglesia, sanar enfermos lo hace la iglesia, resucitar muertos del pecado y traerlos para que vivan a la luz de Cristo lo hace la iglesia. Pero la iglesia no. Iglesia, ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por el y seamos conscientes que Dios nos está llamando y Dios nos viene hablando y confirmando esta palabra para que entendamos que el trabajo de la obra de Dios no solamente está dentro de cuatro paredes, hay que salir a producir los frutos del reino de Dios. Hay que salir a ganar las almas afuera que se están perdiendo y luego traerlas a la iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por el pueblo que se aprestó a venir para escuchar, Señor, la enseñanza de hoy. Gracias por la vida de tu siervo, el pastor William. Usted lo ha puesto en este lugar. Por el equipo de sus líderes. Por todos aquellos, Señor, que están trabajando juntos. Señor, que puedas desde lo alto despedir el mayor avivamiento que la iglesia necesita para impactar pueblos y naciones en este tiempo. Que despierte a los líderes de este tiempo. Levanta a las mujeres torcas, levanta a las Esther de este tiempo, levanta a las Ruth de este tiempo, levanta a los Esdras y los Nehemías de este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, para que seamos referentes del evangelio. Gracias te damos, Señor, por el mensaje que tú nos has dado esta noche. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Llévenme sus oraciones. Pastor de Luis Palacio, de Guayaquil, Ecuador. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias.